Yeah, okay, guys, welcome to this new class. Today we are going to have a new topics. Bienvenidos a esta nueva clase. El día de hoy tenemos un nuevo tema. This topic is called about modal verbs. Okay, el tema llamado es los verbos modales. Okay, what is about the verb modals? ¿Cuáles son los verbos modales? Tenemos el must, el have to, and shall. Okay. Estos son algunos de los verbos modales que nosotros utilizamos en el inglés. Usted se estará preguntando, pero ¿para qué sirven este tipo de verbos modales o qué son estos verbos modales? Como nos dice, en sí usan o son usados como verbos, pero para demostrar cierta obligación, necesidad, incluso opiniones o consejos. Para eso nos sirven este tipo de verbos modales. Como por ejemplo, tenemos el caso de must y el caso del verbo have to, que los dos significan o nos sirven para expresar obligación. Pero ya vamos a ver cómo podemos usar el uno y cómo utilizamos el otro. Estos dos tienen el significado de debes, must, debes, y el have to, tienes que. Debes y tienes. Entonces, cuando usted va a expresar algo, como por ejemplo de obligación, tú tienes que estudiar, tú tienes que trabajar. O en sí usted mismo se expresa, yo tengo que estudiar, yo debo trabajar, yo debo aprender, yo debo practicar. Entonces ahí es cuando nosotros hacemos uso de estos verbos modales, pero ya vamos a ver cómo usamos el must y cómo utilizamos el have to. Al igual que shall, que también es un verbo modal, pero este verbo modal no sirve para dar consejos. Y en este caso, su expresión en el español sería debería, ¿ok? Este nos sirve para dar consejos, como por ejemplo, si alguien le dice, yo no sé inglés, ¿qué es lo que va a decir usted? ¿Qué consejo le puede dar? Ah, tú deberías practicar, tú deberías estudiar, tú deberías aprender, ¿ok? Entonces ahí es donde nosotros vamos a utilizar este verbo modal shall, que significa deberías, ¿ok? Entonces para ello vamos a ver un pequeño video con respecto al uso de los verbos modales. Pay attention, please. Teacher, disculpe que la moleste, pero no nada. Perdón, chicos. No se escucha, No, Alicia. no se escucha. Ah, ya, ok, espérenme un ratito, no creo que le activé el audio. Vas a pronunciar must. ¿Ahí escuchamos? Thank you. Sí, listen. Esto cambia como es una cierta A, must. Luego de esto, del must, luego sigue el verbo, por eso estos verbos modales deben estar acompañados con otro verbo, ¿sí? Pronombre, must, verb, y ahí sí el complemento. Por ejemplo, ¿qué oración podríamos hacer con esa Pacho? Ok, miren más o menos esta oración. Entonces, esta que nos puede salir. Tú debes estudiar inglés todos los días. ¿Cómo sería esa? Es una obligación, debes. Entonces, ¿cómo sería esto aquí? You, luego ¿qué sigue? Must, ¿sí? Estoy siguiendo la estructura. You must, el verbo estudiar, study, ¿sí? ¿Y estudiar qué? El complemento. You must study English
every day. Ahí está, facilito. You must study English every day. Ahí ya estamos siguiendo la estructura de ese verbo modal en afirmativo. Vamos a mirar la negativa. ¿Cómo se imaginan que es la estructura negativa? Entonces sería pronoun, el pronombre, más, otra vez el verbo must, ¿sí? El verbo modal must. Más, como es negativa, muchachos, aquí tenemos que colocarle ese not, ¿sí? Must, not. Luego, ¿qué sigue? Lo mismo de arriba, entonces verb y luego complemento. Complement. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos decir entonces oraciones, una oración negativa. Vamos a hacer esta entonces que nos va a servir. Por ejemplo, digamos que él no debe fumar en la casa. Entonces, ¿cómo sería? He must, ¿qué sigue? Not. ¿Y el verbo fumar cuál es? Smoke. O que no es smoke, es smoke. Smoke. He must not smoke. Y que el complemento in the house. La otra forma corta entonces, hay gente que lo puede colocar en forma corta y es correcto hacerlo con el must not, pero pegado quedaría entonces algo como eso. Mustn't, ¿sí? La voy a colocar a un ladito la pronunciación, más o menos sería así. Mustn't. Sí, lo voy a colocar de esta forma. Mustn't. He mustn't smoke in the house. Él no debe fumar en la casa. Acá hay un dilema, muchachos, y algunos que me comentaban que es lo siguiente. Bueno, Pacho, ¿y cuál es más negativo? ¿El mustn't o el can't? ¿Ustedes qué opinan? Pues yo veo como más negativo la parte de can't, ¿sí? O el cannot, ¿sí? El esta, o el can't, que es esto. Yo creo que suena un poco más fuerte, es así. Él no puede fumar en la casa. Cuando decimos no puede, es como una prohibición un poco más fuerte que este must. Obviamente en la afirmativa sí es más poderosa esta, ¿cierto? Más fuerte. Entonces, tú debes estudiar, tú debes trabajar. Cuando hablamos de la negativa, creo que sale siendo un poco más fuerte la parte de can, ¿sí? Sin embargo, ahí tienen esa opción. Voy a borrar este can por ahora. Muy bien. Now let's go with the interrogative structure. Con la interrogativa. La interrogativa es muy fácil. ¿Qué creen que va a abrir esa pregunta? Muy bien, y simplemente es mover este must y listo. Entonces quedaría así. Must, ¿sí? Must. Luego sigue pronombre, pronoun. Luego sigue el verbo. And then we have the complement. Y luego el complemento, muchachos. Entonces, bueno. Después del complemento, como es una pregunta, es importante agregarle ese question mark, signo de interrogación. Entonces vamos a realizar una pregunta. Por ejemplo, ¿debemos estudiar para el examen? Entonces, ¿cómo sería? Debemos estudiar. Entonces, must. Cuando hablamos ¿debemos estudiar ¿quiénes? Nosotros. En español sí se omite el pronombre, en este caso no lo podemos omitir. Entonces, debemos nosotros, ¿sí? Aquí lo tenemos. Debemos nosotros, ahora sí estudiar, que sería study, y el complemento, must we study for the exam? Sí, quedaría de esta forma. Must we study for the exam? Question mark, and that's it. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué siempre esto se está moviendo? Lo que pasa es que en inglés ustedes saben que no está ese signo de interrogación al principio. Entonces, ¿para qué en español nosotros lo utilizamos al principio? Para saber que viene una pregunta hacia adelante. Ellos como no lo tienen, entonces tienen que trabajar con estos modales o auxiliares que van a indicar que lo que viene es una pregunta. ¿Listo? Espero que les haya quedado muy claro esta primera parte. Como siempre, vámonos a la práctica. Ahí vamos a hacer unos ejercicios a ver cómo nos va. ¿Listo? Vamos a practicar. Okay, right now we're going to practice with these 6 exercises. Okay, in this part we have 1, 2, 3 exercises in Spanish and you're gonna do them in English. Vamos a hacer estos 3 que están en español, vamos a poner en inglés. And these other 3 we're going to do them in Spanish. Vamos a ponerlos de inglés a español. Let's see what happens in here. Vamos a ver qué pasa acá. Entonces, yo debo de disfrutar mi vida. Entonces, el verbo disfrutar, ¿cuál es el verbo disfrutar? El verbo enjoy. Yo debo disfrutar mi vida. Entonces, ¿cómo es? I must enjoy. Yo debo disfrutar mi vida. We say my life. ¿Sí?
I must enjoy my life. Nosotros no debemos pelear, entonces el verbo pelear es fight. Nosotros, ¿cómo es? We, el verbo no debemos, entonces el modal, vamos a colocar de una vez la forma corta. We mustn't fight. Ahí está facilito. Nosotros no debemos pelear, we mustn't fight. Ya tú le puedes agregar algún complemento. ¿Debe Andrés bailar salsa? Pregunta. Entonces, como es pregunta, ya sabemos que abrimos rápidamente con este. Must Andrés, ¿sí? Dance salsa, ¿sí? Must Andrés dance salsa. Must Andrés dance salsa. Ahí está, muchachos. Vamos con esta. Vamos a hacerlo con lo contrario. Must I buy fruits? Uy, ¿qué dice ahí? Must I buy fruits? Entonces, must I buy fruits? ¿Debo yo? Entonces, ¿cómo sería? Debo yo, o en español muchas veces este yo se omite, ¿sí? Debo yo o debo comprar, ¿sí? Debo comprar frutas. Ahí está, muchachos. ¿Debo comprar frutas? Very good. Let's continue with number 5. In number 5, you must practice English every day. Entonces, tú debes. ¿Debes qué? Practicar inglés. Lo puse acá en inglés. Practicar inglés cada día, ¿sí? Cada día. Eso es lo que debemos hacer, muchachos, para aprender. Tú debemos practicar cada día. Ok, number 6. He mustn't speak loud in class. Entonces, ¿cómo sería esto, muchachos? Él no debe hablar fuerte o en voz alta en clase. Ahí está. Esta se me confunde un poco el inglés, en clase. Aquí lo tenemos entonces, muchachos. Mire qué fácil es trabajar con esa parte del verbo must. Espero que les haya gustado. Suscríbete a mi canal si te gusta. Ok, guys, como ustedes pudieron ver, es muy fácil de usar lo que es los verbos modales. En este caso nos daba una explicación sobre el uso del must. Igualmente vamos a ver cómo utilizamos el should y el have to. Ok, como les mencionaba, ¿qué nos dice el should? Se usa para dar o pedir un consejo o para dar opiniones en el presente. For example, I have a terrible stomach. You should go to the doctors. ¿Qué nos dice? Yo tengo un terrible dolor de estómago. ¿Cuál es el consejo que me están dando? You should go to the doctors. Tú deberías ir al doctor. Okay? Another example. I haven't heard from my father. Yo no he tenido noticias de mi papá. ¿Cuál es el consejo que me están dando? You should call him. Tú deberías de llamarlo, nos dice, ¿ok? She is not happy with the salary offered. Que nos dice, ella no está feliz con el salario que le ofrecieron. ¿Cuál es el consejo que le están dando o que le voy a dar? She shouldn't accept the job. Ella no debería aceptar el trabajo, ¿ok? Entonces, recuerde que este should lo utilizamos solo para dar o para pedir un consejo, ¿ya? Entonces, lo que les mencionaba, al igual que el video, tenemos dos formas de usarlo, tanto en su parte afirmativa como en su parte negativa. En su parte afirmativa, que sería shouldn't, y en su parte negativa, shouldn't, ¿ok? O shouldn't not, ¿ok? Más el verbo en infinitivo, que usted ya conoce, algunos verbos en infinitivo, sin el to nos dice, ¿ok? Esto es lo que estamos usando. Algunas de las veces aquí podemos decirle pronombre o también el sujeto, como les he mencionado. Recuerde que en el sujeto usted puede utilizar nombres o pronombres, ¿ok? Podría decir, María tiene un terrible dolor de estómago. ¿Qué es lo que le recomiendas? María debería de ir al doctor, ¿ok? ¿Qué más podría decir? I don't have money. Yo no tengo dinero. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Podría ser tú deberías de trabajar, tú deberías de pedir o cualquier situación que usted quiera aconsejar. ¿Qué es lo que utiliza ahí? El you, el should,
el they y el have, cualquiera de los pronombres o incluso los nombres. Entonces, ¿qué sería? Tú deberías de trabajar, tú deberías de pedir de dinero, ¿ok? O cualquier situación que usted vaya a expresar. ¿Ya? Esto es con respecto al uso de shall. Recuerde que lo utilizamos para pedir o para dar consejos. Y siempre su terminación en español sería deberías. Deberías estudiar, deberías trabajar, deberías de pedir, deberías de viajar. Cualquier situación. Siempre recuerde que podemos utilizarlo tanto en la parte afirmativa como negativa. ¿Ok? Tenemos otros ejemplos en la parte afirmativa y negativa, incluso también para pregunta. ¿Qué nos dice? Hay, igual lo que les mencionaba, los sujetos que podemos utilizar o también los pronombres. En este caso, I should do more exercise. Yo debería hacer más ejercicios, ¿ok? Tú deberías hacer más ejercicios. Él o ella debería hacer más ejercicios, ¿ok? ¿O qué más sería? Yo debería obtener o tener un nuevo carro, ¿ok? En la parte negativa, nosotros no deberíamos fumar. We shouldn't smoke. Nosotros no deberíamos fumar. They should not. Should not. ¿Okay? Recuerden las dos formas de negación, tanto en abreviación como en forma larga. We shouldn't spend so much money. Nosotros no deberíamos de gastar mucho dinero. O ellos, they should not spend so much. Ellos no deberían de gastar mucho dinero, ¿ok? O incluso yo, I shouldn't spend so much money. Yo no debería de gastar mucho dinero, ¿ok? En la parte afirmativa, negativa. Ahora en la parte interrogativa, como nos mencionaba, que es lo que yo voy a utilizar primero al inicio de la oración, el verbo modal, que en este caso sería should, ¿ok? Sure, I get more qualifications. ¿Debería yo tener o obtener más calificaciones? Should you wear something different? ¿Debería yo usar diferentes cosas? Should they get more qualifications? ¿Deberían ellos obtener más calificaciones? ¿O should we wear something different? ¿Deberíamos nosotros usar cosas diferentes? Ok. Entonces, estos chicos, como nosotros utilizamos tanto en la parte afirmativa, negativa e interrogativa. Siempre usted recuerde que va precedido por los pronombres o por los sujetos, tanto en la parte afirmativa y negativa. Luego hacemos uso del verbo modal, tanto en afirmativo como en negativo, y los verbos, como nos decía, siempre va precedido de otro verbo adicional en su forma infinitiva, ¿ok? Entonces recuerde que el should lo utilizamos para expresar consejos o pedir consejos. Ahora, ¿para qué utilizamos el have to? Pay attention. ¿Qué nos dice? Se usa el have to para mostrar que una persona está obligada a hacer algo, por lo general debido a una fuerza externa. Pay attention. Have to también se puede usar para expresar opinión. Ahora, ¿qué será esto de la fuerza externa? Como por ejemplo, ¿qué podría decir usted como estudiante? ¿Cuál sería su fuerza externa? El profesor, su mamá, su papá. ¿Qué le dice? Como por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. You have to show your password at passport control. Tú debes o tú tienes, verbo tener, ¿ok? Tú tienes que presentar tu pasaporte en el control de pasaporte, ¿ok? Donde se hace el control. ¿Cuál es la fuerza externa? La ley que existe en los aeropuertos que debe de presentar. Entonces, a eso se refiere cuando usted está obligado a realizar algo porque tiene una fuerza externa. ¿Qué más podríamos decir con el have to? Una fuerza externa del colegio, ¿qué sería? El inspector.
yo tengo que usar el uniforme todos los lunes. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que usar? Porque tiene una fuerza externa, que es el inspector, que quien le revisa su uniforme, si está bien uniformado y todo lo demás, ¿ok? Entonces, a eso se refiere como una fuerza externa, algo adicional que usted está obligado a realizar. Entonces, recuerde que se lo utiliza para obligaciones, el have to, ¿ok? ¿Qué más nos dice? Jenny has to do homework every evening. Jenny has to homework every evening. Igualmente, una fuerza externa que existe. Jenny tiene que hacer su deber todas las noches. ¿Quién le controla los deberes a Jenny? Su papá o su mamá o la persona encargada. Entonces, por lo general, tiene una fuerza externa y tiene la obligación de realizar su actividad, ¿ya? ¿Qué otras obligaciones ustedes pueden tener? No sé, su mamá le dice, todas las mañanas tienes que arreglar tu cuarto, tienes que, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la obligación? De arreglar su cuarto. ¿Y cuál es esa fuerza externa? Su mamá. Está usted obligado a realizar. Por lo tanto, nos dice have to o has to. El have, recuerde que lo utilizamos para las terceras personas del plural. You, we, they. Y I, mientras que el has lo utilizamos para las terceras, que en este caso sería para he, she, and it, ¿ok? Pero siempre va have to y has to. Igualmente, podemos utilizar con el sujeto o el pronombre. Recuerde que estamos utilizando pronombres y acá estamos utilizando un sujeto. Uso del have to o el has to, dependiendo del sujeto o el pronombre, más el verbo en infinitivo. Siempre de manera general, cuando utilicemos los verbos modales, siempre va a ir pronombres o el sujeto, más el verbo modal, más el verbo en infinitivo. ¿Qué más nos dice? Que have to también nos sirve para expresar una opinión. Cuando usted quiere expresar una opinión de alguien, esta opinión es firme o fuerte, podríamos decir, como por ejemplo, you don't have to eat. Daddy, you don't like it. ¿Qué nos dice? Tú no tienes que comer eso. Si tú no te gusta, ¿ok? Tú no tienes que comer eso si a ti no te gusta, ¿ok? Entonces, para dar una opinión adicional, ¿ya? Entonces, como nos dice, no está obligado a que coma cierta comida o cierta fruta, cualquier situación. Entonces, también nos sirve para expresar opinión. Igualmente con negación, si es que usted puede utilizar. Recuerde la negación, tenemos las dos formas. En este caso del have podemos utilizar el don't y el doesn't. El don't y el does. Pero más nos vamos a enfocar en la parte afirmativa, ¿ok? Por eso no he hecho tanta referencia con respecto a la parte de negación, ¿ok? Continuemos. Igualmente vamos a ver unos ejemplos más de cómo se utiliza esto del have to. Como les había mencionado, utilizamos el pasado simple, más el verbo el have to o el has to. Recuerde, aquí tenemos para I, you, we, they, el have to. Y para he, she, it, el has to, que es el mismo, que llega a expresar tienes que, obligación, ¿ok? Entonces a esto les conocemos como verbos modales. Y luego va precedido con el verbo en infinitivo, pero sin el to. ¿Por qué nos dirá sin el to? Porque ya tenemos acá have to, has to. Y no vamos a volver a aumentar otra vez el to con el verbo infinitivo. El verbo va solo, ¿ok? Entonces, como por ejemplo que nos dice, I have to leave the house early to catch the bus. Yo tuve que dejar la casa temprano para coger el bus, ¿ya? I have to care the children. Yo tuve que cuidar a los niños. O ella tuvo que cuidar a los niños. She has to care for the children. ¿Ok? Entonces, cualquiera de las dos formas ustedes pueden hacer uso. Y en la parte negativa, como les había mencionado, hacemos uso del don't o del doesn't. Regla que usted ya conoce, regla del presente simple. El don't para I, you, we, they y el doesn't para he, she, it. Entonces expresamos negación.
I don't have to leave the house early to catch the bus. Y yo no tuve que dejar la casa temprano para coger el bus. Y yo no tuve, ¿ok? ¿Qué más podríamos decir? He doesn't have to care for the children. He doesn't have to care for the children. Él no tuvo que cuidar a los niños. ¿Ok? Continue. Ahora sí vamos a ver cómo utilizamos el must. ¿Ok? ¿Qué nos dice? También se usa para hablar de obligación, pero se usa en reglas e instrucciones escritas. Reglas e instrucciones. Recuerde que el have to también nos decía que lo utilizábamos para obligación, pero nos dice que es para una obligación externa, que siempre va a estar alguien detrás de usted viendo que realice su obligación. Mientras que el must, en cambio, es más para instrucciones, igualmente. Vamos a ver qué nos dice aquí. You must submit your proposal. Aquí. ¿Se está observando ahí, chicos? ¿O se dejó de compartir? Ya. ¿Sí se está viendo en grande o pequeño? Normal. Ah, ya, porque acá se me salió. Listo. Entonces, ¿qué nos decía? You must submit your proposal by noon on 12 July. Tú debes. A este must siempre lo utilizamos más como debes. Tú debes de presentar tu proyecto hasta el 12 de julio al mediodía, no, ¿ok? Entonces tú debes de presentar, es una instrucción que debes de dar, ¿ok? Como por ejemplo cuando yo le digo, usted debe de enviar sus tareas hasta el día martes 6 de la tarde, entonces es una instrucción, ¿ok? Se nos acaba el tiempo, chicos, nos volvemos a conectar. Igualmente, you must not use the calculator